Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Hoy es lunes 15. Hoy lunes 15 de febrero. Esta semana es una semana muy especial, porque el Señor nos va a regalar el inicio del tiempo de la Cuaresma. Pasado mañana, miércoles, es miércoles de ceniza. Hoy lunes 15 el Señor nos regala la palabra y esta palabra nos va llevando a este miércoles de ceniza que inicia la Cuaresma. Camino de conversión, para que ustedes y yo llevemos una vida nueva. Todos estamos llamados a la santidad. A partir del miércoles empezaremos a pensar en la santidad. Cómo ustedes y yo quizá hemos perdido ese camino de la santidad. En este tiempo de pandemia posiblemente nos hemos apartado de Dios. Posiblemente hemos cometido pecados, hemos ofendido a Dios, no le hemos obedecido fielmente, nos hemos apartado de su palabra. Quizá ha faltado obras de misericordia, obras de caridad. Quizá no hemos trabajado por la unidad de la familia. Quizá nos hemos descuidado hasta en nuestra autoestima. Querernos, amarnos, valorarnos, respetarnos. Mirar de qué manera trabajamos por el bien, no solamente nuestro, sino de la familia, de la comunidad donde vivimos, del lugar donde trabajamos. Por eso, hoy lunes y mañana martes, serán 2 días muy importantes que vayamos preparando nuestro corazón, que vayamos preparando nuestra valija, nuestra maleta, para montarnos en el tren de la felicidad pasado mañana miércoles de ceniza. Ese tren de la felicidad que nos vuelve a Dios, ese tren de la felicidad que nos ayuda a retornar a Dios, ese tren de la felicidad que nos ayuda a escuchar a Dios. La palabra que a partir del miércoles escucharemos es una palabra maravillosa, una palabra contundente, una palabra de sabiduría, una palabra de amor, una palabra de un Dios que nos ama para que volvamos a Él. Los padres y las madres de familia aman a sus hijos, como nosotros dedicamos también como sacerdotes nuestra vida a todos los fieles, con cariño, con amor. Qué bueno que entonces nos montemos en el tren de la felicidad en esta Cuaresma. El próximo miércoles recibiremos la ceniza. Esta vez se nos dice que es en la cabeza. Agacharemos un poco la cabeza y se nos impondrá la ceniza, camino de conversión. No interesa si es en la frente o en la cabeza, con tal de que haya el deseo verdaderamente y claro de seguir al Señor, de volver a Él. No es solamente que se nos vea aquí una cruz para decir que nos pusieron la ceniza y ponernos a reír, sino más bien ahí escondido en la cabeza, casi donde nadie puede ver que tiene la ceniza, pero solamente yo sí la veo, yo sí la siento, yo sí la experimento, esa ceniza que me ayuda a volver a Dios, que me ayuda a recordar que dice el sacerdote: recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. O te va a decir: conviértete y cree en el Evangelio. Por eso tenemos aquí el libro del Génesis en el capítulo 4, versículo 1. El hombre se llegó a Eva, ella concibió y dio a luz a Caín, y después volvió a concebir y dio a Abel. Caín y Abel ofrecieron dones a Dios, pero al Señor le agradó más los dones de Abel. Y así nos pasa, hermanos. Como a Dios le agradaron más los dones de Abel por la forma como los presentó, Caín entró en cólera con su hermano Abel. Montó en cólera y un día lo llamó y lo invitó al campo y allí lo mató. Allí le quitó la vida a Caín a Abel, su hermano. Y Dios le pregunta a Caín: ¿y dónde está tu hermano? Y dice: ¿acaso es que yo soy cuidandero de la vida de mi hermano? ¿Cuántas veces montamos en cólera porque al otro le va bien? Porque el otro tiene prosperidad o bendición. ¿Cuántas veces montamos en cólera porque el otro es feliz y tiene un hogar
bendecido por Dios, o una empresa, o un trabajo, un dinero, una casa. ¿Cuántas veces no nos esforzamos como le pasó a Caín, que no ofreció los mejores dones a Dios? ¿Cuántas veces ustedes y yo también ofrecemos cualquier don? Hasta nos pasa en la misma Eucaristía. La moneda más pequeña que tenemos es la que echamos, y así pasa. Muchas veces no reconocemos las maravillas que Dios da. Y no entendemos qué significa el diezmo, y no entendemos qué significa la ofrenda, y no entendemos qué significa la bendición. Cuando Dios nos bendice en abundancia, y a veces es poco lo que le damos. A veces es poco lo que le devolvemos y le retribuimos muy poco. Caín mató a su hermano Abel porque ofreció a Abel un mejor homenaje a Dios, una mejor ofrenda. Lo hizo desde el corazón. Abel porque lo viera, ni una cosa superficial, no verdaderamente del corazón. Tú, querido hermano, en este inicio de semana, en ese tiempo de Cuaresma que vamos a iniciar pasado mañana, ¿te estás pareciendo a Abel? ¿O quieres parecerte a Caín? ¿Cuál es tu actitud? Caín montó en cólera y mató a su hermano, y no le ofreció a Dios verdaderamente una ofrenda agradable desde el corazón. Abel, más silencioso, le ofreció su corazón, su vida, y los dones que le ofreció le agradaron a Dios porque salían de su corazón. Abel recibió consecuencias graves en adelante por haber matado a su hermano Abel. Caín mató a Abel. ¿Cuántos hermanos y hermanas en Colombia y en el mundo también se han quitado la vida? A veces por las herencias, a veces por los tesoros de este mundo. ¿Y qué vale un tesoro de este mundo, una herencia, frente al don sagrado de la vida? Frente a lo que Dios nos regala, que es el amor, que es la convivencia, que es la unidad, que es el perdón. Vamos a perdonarnos. A veces hasta vienen demandas y peleas y disgustos por las cosas terrenales, sin darnos cuenta que mi hermano, mi hermana es más importante. ¿Cuántas veces tú te peleas con un hombre, con una mujer, con una persona por cosas sencillas, por cosas que no tienen sentido, hasta por cosas que verdaderamente no son ciertas? Por eso el Salmo dice: ofrece al Señor un sacrificio de alabanza, refiriéndose a Abel. Abel ofreció un sacrificio que agradó a Dios, como el Salmo 49. ¿Qué tanto tú y yo estamos dispuestos a ofrecer un sacrificio de alabanza? Algo que nos cueste, como dice Alberto Hurtado o Madre Teresa de Calcuta: hay que dar hasta que duela. Hay que dar desde nuestra pobreza, dijeron los obispos reunidos en Santo Domingo. Desde nuestra pobreza, desde lo poco que tenemos, hay que darlo. Si nos cuesta una sonrisa, hay que dar una sonrisa. Si nos cuesta compartir lo que tenemos, miremos que hay que darlo, de lo poco que tenemos, compartirlo. Me acuerdo ahora de la viuda de Sarepta. En Sarepta, ¿recuerdas? Cuando llegó Elías a que la viuda le hiciera un pan, pero la viuda le dice: no tengo sino un puñado de harina, solo un puñado de harina me queda en la alcuza, en el calabazo. Haré una arepa para mi hijo y para mí moriremos porque no hay más. ¿Recuerdan? Pero Elías le insiste a la viuda: hágame la arepa, hágame esa arepa para comer yo. Y en medio de tanta insistencia, la viuda de Sarepta le hizo la arepa a Elías y se la dio, pensando que la harina se había acabado, porque así fue. Pero cuando ella devuelve otra vez a la alcuza a tratar de sacar harina para ella y para su hija, había harina en abundancia. Las cosas de Dios, cuando compartimos, cuando damos, y tuvo harina para su hijo y para ella, y seguirse alimentando, porque no fue mezquina, porque obedeció a Elías, porque Elías iba enviado del Señor también para proteger a esta persona y a su hijo, y proteger esta región, para los que creyeran en el Señor. Que tú, como la viuda de Sarepta, también crea en el Señor, se deje guiar por el Señor. Ella se dejó guiar por la palabra de Elías y salió adelante. Metía la mano y encontraba harina, metía la mano y seguía encontrando harina.
Dios provee, Dios bendice, Dios acompaña. Por eso el evangelio de hoy, queridos hermanos, es un evangelio que también tenemos que llevarlo al corazón. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo también discutimos con Jesús? Porque queremos hacer lo que a nosotros nos parece y no lo que quiere Dios. ¿Recuerdan que los discípulos también discutieron con el Señor Jesús? Un día que ellos resultaron toda la noche pescando y no cogieron nada. Al otro día temprano se aparece el Señor y les dice, ¿pero no habéis pescado? No, Señor, que nos la pasamos toda la noche y no cogimos nada. Y el Señor le dice, tiren la red a la derecha. Y una gran redada de peces que casi se hundía la barca. Los discípulos discutieron con Jesús, Señor, ¿pero cómo vamos a tirar la barca? ¿Cómo vamos a tirar la red si hemos estado toda la noche pescando y no hemos cogido nada? Y el Señor le dice, tire la red. Hoy el Señor te dice también, tire la red de la confianza en el Señor. Tire la red del amor. Tire la red de la unidad. Tire la red de la fraternidad y del perdón. ¿Tienes algo contra alguien? Deja todo eso en las manos del Señor y tú limpia tu corazón como mujer. Tú limpia tu corazón como hombre. Pídele al Señor que los demás también limpien su corazón y nunca tengas odio, nunca tengas rencor, nunca tengas venganza ni revancha con alguien, porque eso no es de Dios. Discutieron con Jesús. Entonces, para ponerlo a prueba, le pidieron un signo, pero Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama más signos? ¿Cuántas veces recibimos bendiciones y bendiciones de Dios en nuestra vida y pedimos más signos? ¿Por qué Dios no me bendice con esto? ¿Por qué Dios no me bendice con aquello? Y no nos damos cuenta que tenemos salud, tenemos bendición, el hijo, la hija, el papá, la mamá, el hogar, la familia, el techo y el pan. Os aseguro que no se les dará más signo a esta generación. ¿Cuándo tendrá Dios contento al hombre, a la mujer, si nos da algo y al otro día le estamos pidiendo otra cosa? Pero ¿qué tanto nosotros le damos a Él? ¿Qué tal que el Señor nos pidiera continuamente cuentas? ¿Cómo estamos con Él? Estamos en deuda con Él porque en gran mayoría ustedes y yo hacemos nuestro antojo, nuestro gusto, nuestra satisfacción y no lo que quiere Dios. Los dejó, dice, los dejó y se embarcó de nuevo y fue a la otra orilla. Eso sí que es hermoso. Se embarcó de nuevo y fue a la otra orilla. Ojalá ustedes se embarquen de nuevo en esa barca de la reconciliación, en esa barca del amor, en esa barca de la alegría, de la comprensión, de la fidelidad, en esa barca de la santidad y de la conversión. E ir a la otra orilla es dejar la vida atrás y empezar una vida nueva. Esa vida de atrás de pecado, esa vida de atrás de dolor, de sufrimiento, de llanto, esa vida de infidelidad y quizás de aferrarnos tanto a las cosas de este mundo. Vayamos a la otra orilla. Vayamos a la otra orilla, que significa a partir de pasado mañana, miércoles de ceniza, empezar una vida nueva. ¿Te animas? Vamos los dos. Vamos a empezar una vida nueva con la ayuda del Señor para agradarlo a Él y servir a nuestros hermanos. Que esa semana sea una semana de bendición, que esta cuaresma que vamos a comenzar traiga bendiciones para todos ustedes y cercanía al Señor, y que nuestro corazón sea para Él. Los quiero mucho. Un abrazo a todos y me quedo aquí en esa capilla del Sagrario orando para que Dios los proteja y los bendiga, y los invito a ir a la otra orilla. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Caminaré en presencia del Señor.